Bueno, mi nombre es Jeffrey Quintero Lobo. Hoy vamos a hablar de la mecánica de fluidos y para ello vamos a resolver una serie de preguntas a continuación. La primera pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre un fluido y un sólido? Para dar respuesta a esta pregunta tenemos que decir que un fluido no tiene una estructura definida a diferencia de un sólido. Si ponemos un ejemplo aquí, vemos varios puntos que no tienen un orden específico, a diferencia de un sólido que tiene un orden determinado por lo cual se forma el sólido. Otro ejemplo sería que si vaciamos agua en un recipiente que tenga una forma, esta agua, la cual es un fluido, va a llenarse con la forma de dicho recipiente, abarcando su estructura interna. A diferencia de un sólido que no podemos modificarlo, como un bloque de hielo, el cual es un sólido con una estructura determinada. Bueno, siguiendo con la segunda pregunta, nos dice, ¿cuáles leyes, principios o teorías se basan en la mecánica de fluidos? Bueno, la mecánica de fluidos se basa en la primera ley, que es la conservación de la masa en la cantidad de movimiento. Escribamos. La cantidad de movimiento. Listo. La segunda ley en la que se basa ella es en la primera y segunda ley de la termodinámica. Primera y segunda de la termodinámica. Termodinámica. Listo. Para la tercera pregunta tenemos la siguiente. ¿Cuáles propiedades físicas son de uso común en la mecánica de fluidos? Explíquelo mediante una tabla que contenga el nombre, símbolo, expresión matemática, interpretación física, dimensiones y unidades en sistema inglés y internacional. Para dar respuesta a la pregunta 3 tenemos la siguiente tabla, que nos tiene nombre, símbolo, expresión matemática, interpretación física, unidades en sistema internacional y unidades en sistema inglés, lo mencionaba anteriormente. El nombre de las propiedades, las cuales se relacionan en la física y mecánica de fluidos, son presión, densidad, temperatura, fuerza, masa, volumen, viscosidad y solubilidad. Sus símbolos son los siguientes. Para la presión tenemos la P. Para la densidad tenemos la letra ρ. Para la temperatura la T mayúscula. Fuerza la N mayúscula. La masa M mayúscula. Volumen, la viscosidad μ y solubilidad una S mayúscula. Su expresión matemática es la siguiente. Para la presión tenemos libra sobre pulgada cuadrada. Para la densidad tenemos masa sobre volumen. Temperatura tenemos Kelvin por la energía, el coeficiente de energía. Para la fuerza tenemos kilogramos masa sobre segundo al cuadrado. Para la masa tenemos gramos o kilogramos. Para el volumen tenemos masa sobre densidad. Para la viscosidad tenemos newton por segundo sobre metro al cuadrado. Y para la solubilidad tenemos galones sobre litro. Interpretación física de la presión. Es aquella magnitud escalar perpendicular a la fuerza a la cual se está aplicando. Por ejemplo, yo le aplico una fuerza aquí a esta pared y estoy haciendo una presión porque es perpendicular a la pared. La densidad es la magnitud escalar referida a la cantidad de volumen que tiene una dicha sustancia. Temperatura. La temperatura también es una magnitud escalar que relaciona la cantidad de energía que hay en un sistema, la cantidad de energía interna que hay en un sistema. Para la fuerza es cualquier acción que haga que un objeto que está en reposo tenga un movimiento. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. El volumen está referido
al espacio que ocupa un cuerpo en una viscosidad. La relación que tiene esta es cuando un fluido se opone a una fuerza. Un ejemplo es cuando metemos rápidamente la mano al agua y esta nos ejerce una fuerza contraria. La solubilidad. La solubilidad es la cantidad de soluto en relación al solvente. O sea, cuando una sustancia se disuelve en otra. Seguimos con las unidades en sistema internacional. Para la presión tenemos pascales. Para la densidad, kilogramos sobre metro cúbico. Para la temperatura tenemos Kelvin. Para la fuerza tenemos Newton. Masa, kilogramos. Volumen, metros cúbicos. Viscosidad tenemos Newton por segundo sobre metro cuadrado. Y solubilidad tenemos gramos sobre galones. Y para unidades en sistema inglés tenemos para la presión pound sobre pie cuadrado. Para la densidad, libra sobre pie cúbico. Para la temperatura tenemos Fahrenheit. Para la fuerza tenemos pound. Para la masa, libras. Para el volumen tenemos pound. Para la viscosidad tenemos Newton por segundo sobre metro cuadrado. Y para la solubilidad tenemos galones sobre litro. ¿Cuánto tenemos? ¿Por qué al aumentar la temperatura la viscosidad dinámica disminuye en los líquidos y aumenta en los gases? Para este ejemplo, cuando aumentamos la temperatura en los líquidos, estos tienen un flujo mayor, tienen un mayor flujo. ¿Qué pasa aquí? Que en la viscosidad, si se tiene un mayor flujo, se tiene una coeficiencia menor, que es lo que da el valor a la viscosidad. En cambio, si tenemos un gas, el cual tiene moléculas dispersas, y le aumentamos la temperatura, estas moléculas empiezan a chocar, empiezan a agitarse. Y siguiendo con la ley de la viscosidad, cuando hay un mayor choque entre las moléculas, esto significa que se tiene una mayor viscosidad. Con el punto 5 tenemos lo siguiente. ¿Qué es gravedad específica? Bueno, primero solucionemos esto. La gravedad específica es la relación que tiene la densidad de un elemento comparándolo con otro. Un ejemplo es el siguiente. El aluminio tiene 2.7 veces mayor la densidad que la del agua. Es 2.7 veces mayor la densidad de aluminio que la del agua. Y para seguir, dice, ¿cómo está relacionada con la densidad? ¿Cómo está relacionada con la densidad? Pues la relación que hay entre las dos es que las dos tienen como base la cantidad de materia que tiene un elemento, que en eso se basa la densidad. Esa es su relación que hay entre ellos. Para el punto 6 nos dice lo siguiente. Considere dos bolas pequeñas de vidrio, idénticas, que se dejan caer en recipientes idénticos, uno lleno con agua y otro lleno con aceite. La pregunta es, ¿cuál de las dos llega más rápido al fondo y por qué? Para eso decidí realizar la práctica y vamos a hacer aquí el ejemplo. Listo. La parte teórica nos dice que llegaría primero al fondo la que está en el recipiente de aceite. ¿Por qué? Simplemente porque la densidad que tiene el aceite es menor a la densidad del agua. La densidad del aceite son 920 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Para la pregunta 7 tenemos, ¿cuál es la diferencia que existe entre un fluido no newtoniano y uno newtoniano? El fluido newtoniano es aquel que a una temperatura determinada, por ejemplo 25 grados, este va a tener una viscosidad constante, o sea, su viscosidad no va a variar, dependiendo si la temperatura está fija. Y a diferencia de uno no newtoniano, al cual, si tenemos la misma temperatura, 5 grados centígrados, su viscosidad va a ser variable, o sea, va a tener una viscosidad que no va a ser estática. Y además de la temperatura, hay otros aspectos que también hacen que su viscosidad varíe. Para la pregunta 8 tenemos, ¿cómo se clasifican los fluidos no newtonianos y en las fuerzas cortantes aplicadas? Y explique. Para ello tenemos el siguiente cuadro. Estos son la clasificación de los fluidos no newtonianos. Tenemos el plástico ideal, el cual dice, permanece rígido
mientras el esfuerzo cortante es menor a un determinado valor. Tenemos los pseudoplásticos, que dice, no tiene tensión de influencia para deformarse, pero su viscosidad disminuye al aumentar la gradiente de velocidad. Tenemos los fluidos dilatantes. Nos dicen, se produce el aumento de velocidad con el aumento de gradiente de velocidad. Tenemos los fluidos tisotrópicos, que nos dicen, se presenta una disminución de la velocidad al aplicar repentinamente un esfuerzo cortante. Así también tenemos los reopépticos, que dice, aumenta su velocidad con el mismo tiempo, en las mismas condiciones que el anterior, o sea, aumenta su velocidad en el mismo tiempo y las mismas condiciones que el tisotrópico. La diferencia de este, aquel aumenta y este disminuye. Y tenemos los viscoelásticos, que dicen que recobran parcialmente su misma forma después de cesar el esfuerzo cortante. Para el último punto tenemos una línea de tiempo de la historia de la mecánica de fluidos. Empezamos con la antigüedad. En la antigüedad tenemos el primer tema, la cual son primeras civilizaciones. Hubieron muchos ítems los cuales fueron de relevancia y yo escogí los que para mí fueron los más importantes. El primero fue el uso del agua en actividades cotidianas, los cuales eran realizar diferentes actividades mediante el agua. El comienzo de la agricultura con el náutico. Era un sistema de regado que utilizaban en esa antigüedad. Estructuras de regadío. Se fueron modificando las que ya mencioné anteriormente. El control de inundación. Este control de inundación se utilizó para saber cuándo iba a haber una catástrofe y así tener prevenciones. Arquímedes. Hablando de Arquímedes, tenemos otra serie de ítems. El primero fue el primero en hablar de la mecánica de fluidos como ciencia. También escribió Hidrostática, un libro de mucha relevancia. Descubrió la densidad de un objeto y así también formuló los principios de las fuerzas ejercidas de un líquido sobre un cuerpo sumergido. Tenemos también la ingeniería grecorromana. Los siguientes ítems. Introdujeron los dispositivos perpendiculares de elevación de agua. Por ejemplo, cuando tenemos un molino de agua, este es uno de esos dispositivos perpendiculares al agua. Tenemos que investigar el movimiento de la rueda y la acción del bombero. Lo que estaba hablando anteriormente, investigamos cómo funcionaba el molino de agua para hacer dichos procedimientos. Inventaron la rueda hidráulica y su avanzado urbanismo hizo necesario los acueductos en las ciudades. Fueron los primeros acueductos en esa época. Tenemos la Edad Media. Para la Edad Media tenemos la Edad Oscura. En esta tenemos los siguientes ítems. Tenemos el estancamiento en los análisis científicos de los fluidos. Tenemos también los molinos de agua, así también la conversión de los movimientos rotatorios en movimiento recíproco mediante el uso de martillo, pilón y mecanismo de manivela y bielas. Tenemos el Renacimiento. En el Renacimiento se plantea un estudio del movimiento del fluido. Así también se define la mecánica y la fuerza. Se desarrollan manómetros. Y Leonardo da Vinci crea la primera relación entre la velocidad de un fluido con la sección que lo lleva. Galileo y Torricelli. Galileo dio las bases para el momento lineal y también demostró la diferencia entre dos puntos de un fluido en reposo. Y Torricelli midió la presión atmosférica mediante un manómetro de mercurio. Siguiendo con Pascal y von Guericke. Pascal se centra en el trabajo de calificar el concepto de presión, que es requisito necesario para convertir la fluidostática en una ciencia. Y von Guericke dio luz a la neumática, al verse que el aire tratado como un fluido podría ser un importante agente. En la época clásica tenemos la fluidodinámica.
El primer inciso dice que Bernoulli hizo importantes contribuciones a la hidrodinámica y la elasticidad. Así también escribió el primer manual de mecánica de fluidos de Bernoulli. Y también a Euler se le conoce como el primer verdadero fluido dinamicista. Y también se le contribuye la descripción euleriana del movimiento. Siguiendo con las propiedades según suposiciones. Dice, Lagrange, quien es un hombre que demostró el teorema del valor medio. Así también desarrolló la mecánica de Lagrangiana y el enfoque lagrangiano. Laplace crea la ley de Laplace y permite aplicar el ascenso capilar, y también llegó a explicar las mareas. Siguiendo con la cinemática de medios continuos. De Allenberg dice, demostró cualquier movimiento que puede descomponerse con una traslación, una rotación y una deformación, lo que es la base de la cinemática de fluidos. Así también D'Alembert desarrolló la parte teórica matemática del flujo ideal. Siguiendo con la edad moderna, la teoría del perfil alar. Joukowsky dice, fue uno de los precursores de la aerodinámica moderna e hidrodinámica. También estudió acerca del denominado golpe ariete. Y también Planck, durante el 1920, desarrolló el concepto de la capa límite. Es una zona, la zona en la cual se perturba un fluido. Siguiendo aquí la convección en un fluido. Dice, Karman desarrolló trabajos sobre la dinámica del fluido transónica y supersónica. Taylor trabajó en las ondas de choque, en la aplicación de flujo turbulento, en la meteorología, tanto en el aire como en las corrientes marinas.